Capítulo 251. Resolución. Rotura. El aire se desgarró y Long Qin instantáneamente cruzó 100 metros y llegó frente a Long Bao. Llamas blancas escupieron de la boca de Long Qin y se extendieron. En un instante, la temperatura circundante aumentó abruptamente mientras las llamas continuaban extendiéndose. Todas las flores y árboles en un radio de 5 kilómetros quedaron reducidos a cenizas por esta ola de calor. Ni siquiera el espacio pudo soportarlo y quedó ligeramente distorsionado. Long Qin, me obligaste a hacer esto. Long Ao ya no pudo soportarlo más. Una energía espiritual ilimitada surgió repentinamente de su cuerpo, bloqueando las llamas blancas. HMPH, aún no ha terminado. Long Qin tenía una expresión tranquila, como si no le sorprendiera que Long Ao pudiera bloquear su ataque. Luego dio un paso hacia adelante, y toda su mano derecha de repente se convirtió en una enorme garra que golpeó a Long Ao. No te tengo miedo. Frente al dominante Long Qin, Long Ao finalmente dejó de retroceder y decidió contraatacar. Auge. El suelo tembló mientras las dos energías espirituales seguían chocando y colisionando, levantando polvo y escombros que llenaron el cielo. Pronto, atrajo aún más la atención de los otros expertos de la raza del dragón blanco. Noz, el, B barra invertida. Los dos eran viejos rivales desde el principio, y cada uno cultivaba técnicas de cultivo de atributo fuego y atributo hielo respectivamente. Era claramente imposible determinar al vencedor en un corto período de tiempo. Al presenciar esta escena, los otros dos expertos de la raza del dragón blanco dijeron simultáneamente: capturaremos a este humano primero antes de ayudar al jefe. No importaba cuán fuerte fuera Long Bao, era imposible para él lidiar con tres expertos del escenario santo al mismo tiempo. Después de tomar una decisión, los dos comenzaron a acercarse lentamente a Qin Hue. Qin Hue. Qin Hue se preguntó si realmente parecía un debilucho. No se podía evitar. No podía mantener un perfil bajo ni aunque quisiera. Humano, toma esto. El experto de la raza del dragón blanco de la izquierda fue el primero en atacar. Como no estaba seguro de la fuerza de Qin Hue, fue muy cauteloso. Una brizna de energía espiritual se condensó rápidamente en su palma mientras intentaba sondear a Qin Hue. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, Qin Hue agitó repentinamente su mano. La energía espiritual que acababa de condensar se hizo añicos de inmediato. Inmediatamente, el experto de la raza del dragón blanco que atacó escupió sangre por la boca y la nariz y cayó al suelo, inconsciente por sus graves heridas. Aturdido y confundido, el otro experto de la raza del dragón blanco se preguntó si estaba alucinando. ¿Tú qué lo hiciste a Long Jie? Qin Hue no respondió, pero volvió a agitar la mano. PFF. El otro experto de la raza del dragón blanco también cayó inconsciente. Sin embargo, Qin Hue no mató a ninguno de ellos, solo los hirió gravemente para que tuvieran que permanecer en cama durante unos meses como máximo. Después de todo, él estaba allí para encontrar una montura, no para buscar venganza. No había necesidad de que iniciara una masacre por un asunto tan insignificante. De lo contrario, incluso si no hubiera venido aquí como enemigo, con el tiempo se convertiría en uno. Después de hacer esto, Qin Hue movió ligeramente su dedo. Long Qin, que estaba luchando contra Long Bao, inmediatamente pareció ser golpeado fuertemente y sus movimientos se detuvieron por un momento. Entonces, Long Ao golpeó a Long Qin sin piedad en el pecho. Estallido. Con un golpe sordo, Long Qin salió volando instantáneamente. Se estrelló contra la montaña distante como un meteorito y quedó enterrado bajo los escombros. Long Ao estaba sorprendido. Había peleado con Long Qin varias veces y cada vez estaban igualados. ¿Por qué Long Qin había perdido tan rápido esta vez? Sin embargo, cuando vio a los dos lacayos de Long Qin tirados en el suelo inconscientes no muy lejos, comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Casi se olvidó de que Qin Hue era un experto por encima del quinto reino de la etapa del gran vacío. Para alguien como él, lidiar con dos hormigas de la etapa santa era tan fácil como dar vuelta la mano. Probablemente fue debido a Qin Hue que Long Qin perdió contra él tan fácilmente. Gracias, mayor. Long Ao ahuecó los puños en señal de gratitud. Hacía tiempo que no estaba contento con Long Qin. ¿Cómo podría Long Ao no estar feliz por la oportunidad de vencer a Long Qin con la ayuda de Qin Hue? Al mismo tiempo, más expertos de la raza del dragón blanco se sintieron atraídos por la batalla y aparecieron cerca. Mira, hay un humano allí. ¿No son Long Jie y Long Junio? ¿Por qué están ambos tirados en el suelo? Debe ser causado por este humano. Al ver esta escena, los expertos de la raza del dragón blanco que se acercaron se pusieron furiosos. Sacaron sus armas y apuntaron a Qin Hue.
En un instante, Qin Hue se convirtió en el objetivo de todos. Al ver esto, Long Nao entró en pánico y rápidamente explicó. Todos, están equivocados. Este mayor es amigo de la doncella divina. ¿Qué? ¿El amigo de su Alteza la Divina Doncella? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos se miraron con sorpresa y desconcierto. Auge. En ese momento, con sangre colgando de la comisura de su boca, Long Qin salió corriendo de entre los escombros y apretó los dientes. Todos, no escuchen sus tonterías. Su Alteza la Doncella Divina es alta y poderosa. ¿Cómo podría tener amigos humanos? En efecto. ¿Desde cuándo Su Alteza tiene un amigo humano? Por cierto, Long Bao, ¿por qué estás con un humano? ¿Eres cómplice de este humano? Todos dirigieron inmediatamente su atención a Long Bao. Si Long Bao continuaba en silencio, definitivamente sería visto como un traidor y sería atacado por todos lados. Debido a que el incidente de los traidores que sucedió hace algún tiempo había causado un alboroto, todos los miembros de la raza del dragón blanco estaban extremadamente sensibles en este momento. Ni siquiera estaban dispuestos a creer en su propia especie, y mucho menos en un humano como Qin Hue. Al ver esto, Long Qin sonrió y agregó. Long Nao coludió con humanos y expertos heridos de nuestra raza. Debe ser un traidor enviado por el Salón Sagrado Marcial. Todos, no lo dejen ir. Long Qin, tú. Long Nao no pudo contener su ira. No esperaba que Long Qin fuera tan loco. Long Nao, date prisa y ríndete. De lo contrario, no nos culpes por ser despiadados. Un experto del gran escenario santo se adelantó y dijo con indiferencia. Así es, Long Bao. ¿Crees que todos somos idiotas? ¿Cómo pudimos creer tus tonterías tan fácilmente? Long Bao. Long Nao no pudo evitar pensar que la otra parte era en realidad un idiota. Long Bao, sigues diciendo que este humano es amigo de la doncella divina. ¿Tienes pruebas? En este momento, casi todos los expertos de la raza del dragón blanco presentes ya habían creído que Long Nao estaba conspirando con el Salón Sagrado Marcial. En cuanto a Qin Hue, no tenían dudas de que era un espía enviado por el Salón Sagrado Marcial. Ante esto, Qin Hue se sintió bastante indefenso. Solo pudo sacar nuevamente la placa de jade de identidad de Long Xiaoyu y decir, véalo usted mismo. Al escuchar esto, todos miraron en dirección a la voz y sus expresiones se congelaron instantáneamente, volviéndose extremadamente interesantes. A su nivel, ¿cómo no podrían detectar el aura que pertenecía a Long Xiaoyu en esa tableta de jade? Uno tenía que saber que, independientemente de qué dragón fuera, la línea de sangre era extremadamente importante. Como el descendiente más puro de la raza del dragón blanco en los últimos 1000 años, Long Xiaoyu poseía innatamente la supresión de la línea de sangre hacia los expertos de la misma raza. Incluso un aura casual de ella podría hacer temblar a estos expertos debajo del escenario del gran vacío. Esta fue también la razón por la que Long Bao se mantuvo firme. Mientras pasaba su sentido espiritual sobre la tablilla de jade, podía decir que era absolutamente imposible que fuera falsa. Cielos, es realmente la tablilla de jade de identidad de la doncella divina. Pero, ¿cómo podría Su Alteza la Divina Doncella tener amigos humanos? ¿Crees que sé la respuesta a esa pregunta? Todos quedaron estupefactos y no sabían qué hacer. Entre ellos, el que más miedo tenía no era otro que Long Qin. Nunca imaginó que Qin Hue realmente tendría la placa de jade de identidad de Long Xiaoyu. Maldición. Long Qin quería preguntar por qué Long Nao no lo había sacado antes. Limpiándose la sangre de la comisura de la boca, Long Qin quería llorar pero no tenía lágrimas para derramar. ¿Qué pasó? A lo lejos, se escuchó una gran voz. Era enorme y poderosa, atravesando el oro y partiendo la piedra. Sacudió a todos hasta el punto de sentirse mareados y extremadamente incómodos. Son los ancianos. Gritó alguien. Capítulo 252. Disculpa. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Los ancianos están aquí. Todos se dispersaron apresuradamente. Aunque el prestigio del gremio de ancianos había disminuido debido al traidor, cada anciano todavía tenía la fuerza del gran escenario del vacío. Por lo tanto, estos expertos del escenario santo no tuvieron más opción que ser respetuosos con ellos. Si fuera cualquier otro lugar, podrían ser los principales expertos de un reino, pero en el mundo del dragón blanco, estos expertos eran solo guardias ordinarios. Además, acababan de ofender a la amiga de la divina doncella. Fue simplemente por su bien que los ancianos aparecieran en ese momento. ¿Por qué hay tanta gente reunida aquí? ¿Qué ha pasado? Era un hombre de mediana edad, de rostro pálido y sin barba. Su figura era alta y recta, y tenía un aura digna sin estar enojado.
Sus ojos eran de un blanco puro, como los de Long Xiaoyu. Se veía excepcionalmente extraño. Era necesario saber que solo los expertos de la raza del dragón blanco que se encontraban por encima del gran escenario del vacío tenían ojos de un blanco puro. Los ojos les ofrecían una habilidad única y les permitían ver de antemano los movimientos del otro partido. Era muy poderoso. Por supuesto, si la fuerza de la otra parte era muy superior, entonces sus ojos blancos puros también se volvían inútiles. Anciano, hay un humano aquí. Él dice ser amigo de la doncella divina. El experto del gran escenario santo de antes dio un paso adelante y dijo, ¿qué? ¿Un humano? Al oír esto, el rostro del hombre de mediana edad se ensombreció. Ridículo. ¿Cómo podría Su Alteza la divina doncella tener un amigo humano? Después de decir esto, los ojos del hombre de mediana edad se movieron hacia un lado y finalmente se fijaron en Qin Hue. Al mismo tiempo, vio la tablilla de jade en la mano de Qin Hue. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los ojos de Long Zhan se abrieron de repente. Incluso pensó que estaba alucinando. ¿No es esa la tablilla de jade de identidad de la doncella divina? Sí. El experto del Grand Saint Stage se preparó y dijo, ya lo confirmamos. Tan pronto como se dijeron estas palabras, Long Zhan quedó en silencio. ¿No es una ilusión? Pero el problema era, ¿por qué la tablilla de jade de identidad de la doncella divina aparecería en manos de un humano? ¿Podría ser que la doncella divina también estuviera conspirando con el salón sagrado marcial? Long Zhan sintió que era imposible. Después de todo, la que fue emboscada y casi murió fue la propia Long Xiaoyu. Si ella se había confabulado con el salón sagrado marcial, ¿por qué procedería a desarraigar a los traidores del clan? Después de todo, antes de que Long Xiaoyu mencionara el asunto, nadie sabía que había un traidor dentro de la raza del dragón blanco. Además, si la doncella divina de hecho estaba conspirando con el salón sagrado marcial, la raza del dragón blanco habría terminado hace mucho tiempo. Por un momento, Long Zhan realmente no supo qué hacer. Debido a las reglas, cualquier experto de la raza del dragón blanco que avanzara a la etapa del gran vacío podría convertirse en un anciano siempre que pasara la inspección. Por lo tanto, también había diferentes niveles de ancianos. Un experto del primer reino de la etapa del gran vacío como Long Zhan solo podía considerarse como el tipo más básico de anciano. Por lo tanto, Long Zhan no podía permitirse el lujo de provocar al amigo de la doncella divina. Lo que valía la pena mencionar era que el anciano que había colaborado con el salón sagrado marcial estaba en el octavo reino de la etapa del gran vacío. No solo tenía un alto estatus, sino que también tenía una gran antigüedad. En cuanto a por qué tal anciano había conspirado con el salón sagrado marcial, nadie lo sabía excepto el patriarca. Después de permanecer en silencio por un momento, Long Zhan respiró profundamente y dijo con una sonrisa, así que eres amiga de Su Alteza la doncella divina. Todo ha sido un malentendido. Todo es un malentendido. Qin Hue. Finalmente, llegó alguien con algo de cerebro. Qin Hue tenía mucho miedo de que la otra parte actuara sin vergüenza y lo acusara de robar la placa de jade de identidad. En ese momento, incluso si no quisiera matar, todavía habría gente corriendo hacia la muerte. ¿Qué están esperando? Discúlpense. Gritó Long Zhan. No era un idiota, así que como no podía darse cuenta de lo que acababa de pasar aquí. Aunque no podía confirmar que este joven frente a él era definitivamente un amigo de la doncella divina, no podía equivocarse al hacer que todos se disculparan primero. Todos se miraron entre sí, con expresiones vacilantes. Se preguntaban si realmente tenían que disculparse con un humano. Aunque no estaban muy dispuestos, solo pudieron inclinarse y gritar, «Lo siento». Después de todo, la jerarquía interna de la raza del dragón blanco era estricta y nadie se atrevía a desobedecer las órdenes de un superior. Long Qin deseaba especialmente poder enterrar su cabeza en el suelo, temiendo que Qin Hue lo notara mientras se disculpaba. La situación había llegado a tal punto que había superado por completo las expectativas de Long Qin. Él solo quería irse de este lugar lo antes posible. Qin Hue. Qin Hue se preguntó por qué se sentía un poco incómodo. Está bien, dispersense. Ya no tienen nada que hacer aquí, dijo Long Zhan sin dudarlo. Sí. Todos se miraron de nuevo y de inmediato volaron en diferentes direcciones. A nadie le importó siquiera sus dos compañeros que yacían en el suelo. Esto mayor, ¿estás aquí para encontrar a Su Alteza la divina doncella? Después de una pausa, Long Zhan continuó. Lo siento, Su Alteza la divina doncella no está aquí por el momento. Tú. Antes de que pudiera terminar, Qin Hue lo interrumpió con un gesto de la mano. Sí, ya lo sé. Está bien.
Puedo esperar unos días. Todavía no había decidido qué dragón blanco quería como montura, así que ¿cómo podía irse ahora? Sin embargo, por el momento, Long Xiaoyu todavía parecía ser la opción más adecuada. No solo su talento era de primera categoría, sino que su cuerpo real también era muy hermoso. Si no hubiera sido la doncella divina de la raza del dragón blanco, Qin Hue lo habría considerado. Vale. Long Zhan estaba indefenso. Mayor, por favor sígueme. Por lo tanto, Qin Hue pasó de seguir a Long Ao a seguir a Long Zhan. Finalmente, gracias a los arreglos de Long Zhan, Qin Hue fue trasladado a un patio exquisito para vivir allí. En el interior, los pájaros cantaban, las flores florecían y había montañas y ríos. Sencillamente, no tenía nada que envidiarle a un mundo pequeño, como era de esperar de una de las facciones más poderosas del vacío. Incluso el lugar utilizado para recibir a los invitados era tan lujoso, que era difícil imaginar cómo era el área central del mundo del dragón blanco. Mayor, debido a que la mayoría de nuestros expertos de la raza del dragón blanco desprecian a los humanos, esperamos que el mayor no se vaya casualmente antes de que Su Alteza la doncella divina regrese. Después de dudar por un momento, Long Zhan advirtió. Ningún problema. Sin embargo, si Qin Hue quería irse, ¿cómo podrían detectarlo? Al oír esto, Long Zhan suspiró aliviado. Gracias por su cooperación, mayor. Además, si hay algo, puede activar esta ficha de Jade. Iré lo antes posible. Mientras hablaba, Long Zhan sacó un trozo de Jade y se lo entregó a Qin Hue. Asintiendo con la cabeza, Qin Hue aceptó el trozo de Jade y se giró para entrar al patio. Solo cuando la puerta del patio se cerró, Long Zhan apartó la mirada. Luego, sus ojos parpadearon mientras volaba y desaparecía rápidamente en el horizonte. ¿Qué dijiste? Había un humano que tenía en su poder la tablilla de Jade de la doncella divina y decía ser su amigo. En el salón principal, un anciano frunció el ceño ligeramente con una expresión sombría. Así es. Long Zhan asintió y dijo. No puedo determinar el cultivo de ese humano, pero esa tableta de Jade de hecho tiene el aura de Su Alteza la doncella divina. Qué extraño, ¿por qué la doncella divina tiene amigos humanos? El anciano reflexionó un momento antes de decir. Envía a alguien para que lo vigile. Lo sabremos todo cuando Su Alteza la divina doncella regrese. Aunque el anciano no sabía por qué Qin Hue tenía la placa de Jade de identidad de Long Xiaoyu, en este momento, estaba seguro de que Long Xiaoyu debería estar al lado del patriarca. No importa cuán fuerte fuera Qin Hue, era imposible para él arrebatarle la placa de Jade de identidad de Long Xiaoyu frente al patriarca, ¿verdad? Fue precisamente por eso que el anciano no atacó precipitadamente. En cualquier caso, sabría qué estaba pasando cuando Long Xiaoyu regresara. Durante este tiempo, solo necesitaban vigilar de cerca a Qin Hue y no dejar que actuara precipitadamente. ¿Sí? Long Zhan obedeció y se fue. Capítulo 253. Elección. Mundo del dragón blanco. El cielo estaba claro y sin nubes. La luz del sol se esparcía suavemente, iluminando el suelo. Todo el patio estaba tranquilo y lleno de vitalidad. N/O/B/B/A/INDOT/C/OM. La noticia de que Qin Hue era amigo de Long Xiaoyu ya se había extendido por la mitad del mundo del dragón blanco e incluso alarmó a un anciano de alto nivel. Pero debido a esa tableta de Jade de identidad, nadie se atrevió a venir deliberadamente a dificultarle las cosas a Qin Hue por el momento. En ese momento, Qin Hue estaba sentado en un pabellón en medio del lago, bebiendo vino espiritual tranquilamente, relajado y contento. El agua del lago era tan clara que se podía ver el fondo. Incluso se podían ver los peces que había dentro. En la superficie del agua, las flores de loto florecían una tras otra, emitiendo un denso ki espiritual. Era como un paraíso. De hecho, estas flores de loto no eran flores de loto comunes. Todas eran hierbas espirituales de nivel 6, que eran muy útiles para el cultivo. Sin embargo, esas hierbas preciosas abundaban aquí y se podían ver en todas partes. No solo eso, sino que también había varios otros tesoros celestiales en la distancia, como si fueran gratis. Todos ellos habían alcanzado el nivel 5 y superior. Quizás este fue el fundamento del mundo del dragón blanco. Tomando un sorbo de vino espiritual, Qin Hue retractó su sentido espiritual y reflexionó. Justo ahora, ya había usado su sentido espiritual para escanear todo el mundo del dragón blanco y vio innumerables dragones blancos. Sin embargo, no pudo encontrar una montura que lo satisficiera. En resumen, eran demasiado viejos, demasiado jóvenes, demasiado débiles o no eran lo suficientemente guapos. Simplemente no podían compararse con Long Xiaoyu.
Además, Qin Hue había descubierto desde hacía mucho tiempo que los expertos de la raza del dragón blanco acechaban a su alrededor y lo monitoreaban en secreto. Sin embargo, si Qin Hue quería irse, ¿cómo podrían detectarlo? Sin embargo, hasta ahora, Qin Hue no tenía intención de irse. Maestro, ¿qué es esto? ¿Se puede comer? Yun Shi voló desde lejos con una fruta en sus brazos y dijo con anticipación. Qin Hue se preguntó si Yun Shi pensaba en algo más además de la comida. No puedes. Qin Hue arrebató la fruta y negó con la cabeza. ¿Por qué? Long Zui quería negar con la cabeza y rechazar a Qin Hue, pero no pudo evitar preguntar. La cara de Yun Shi decayó instantáneamente. Esta es una fruta espiritual de nivel 6. Aún no puedes manipularla. Hablaremos de ello cuando llegues al nivel 5. Mientras hablaba, Qin Hue se metió la fruta en la boca y le dio un mordisco feroz. ¿Es agradable? Yun Shi no pudo evitar tragar saliva. Delicioso. Qin Hue asintió. Yo también quiero comerlo. Yun Shi se rascó la cabeza con frustración y su cabello se balanceó. No, tengo que cultivarme adecuadamente. Si fuera lo suficientemente fuerte, no tendría que preocuparse por no poder soportarlo al comer. Pensando en ese punto, Yun Shi inmediatamente saltó sobre una hoja de loto y se sentó con las piernas cruzadas para cultivar. Este pequeño muchacho. Qin Hue no sabía si reír o llorar. En todo el mundo central espiritual, no, en todo el vacío, Yun Shi debería ser la primera persona en trabajar duro para volverse más fuerte por el bien de la comida. De repente, Qin Hue levantó las cejas y miró al horizonte. En realidad sintió un aura que era muy similar pero también muy diferente al aura de Long Xiaoyu. Si no fuera por el sentido espiritual extremadamente agudo de Qin Hue, el aura habría sido muy difícil de descubrir. Long Kun quedó estupefacto. Vamos a echar un vistazo. Después de tomar una decisión, la figura de Qin Hue se distorsionó levemente, dejando una imagen residual y un aura en el patio. Su cuerpo real apareció instantáneamente a miles de kilómetros de distancia. Auge. Acompañado por un fuerte estruendo, una grieta se abrió con fuerza en el enorme pico de la montaña, provocando que el polvo se elevara hacia el cielo y sacudiera los cielos y la tierra. En el cielo, un hombre con una marca de fuego entre las cejas se burló. Long Zui, perdiste. El hombre permanecía de pie orgullosamente con las manos tras la espalda, mirando las ruinas con desdén. Estallido. Antes de que pudiera terminar su oración, los escombros volaron por todas partes mientras el hombre llamado Long Zui salía volando. Estaba cubierto de sangre y su aura era extremadamente débil, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. No, todavía no he perdido. Long Zui apretó los dientes. Jeje, ¿tienes deseos de morir? El hombre entrecerró los ojos con intención asesina. Long Zui, deja de pelear. En ese momento, un joven saltó repentinamente desde un costado y detuvo a Long Zui. Deja de luchar. No eres rival para Long Zichen. Muévete, dijo Long Zui sin expresión alguna. Si esto continúa, morirás. Incluso si muero, le haré pagar el precio. Long Zui no tuvo miedo mientras rodeaba al joven que le acababa de advertir y continuó enfrentándose a Long Zichen en el cielo. HMPH, ya que estás cortejando a la muerte, te enviaré en tu camino. La expresión de Long Zichen era fría. No tenía intención de contenerse. Con su estatus, incluso si matara la basura frente a él, como máximo estaría confinado durante 2 meses y no se vería afectado en lo más mínimo. En el siguiente momento, una violenta energía espiritual de fuego brotó de la palma de Long Zichen, transformándose en un monstruoso mar de fuego que barrió hacia Long Zui. ¡Cuidado!, exclamó el joven. Al ver que estaba a punto de ser engullido por el mar de fuego, el originalmente débil Long Zui de repente abrió mucho los ojos y sus pupilas se volvieron levemente blancas. En un instante, una columna de luz blanca se elevó hacia el cielo y chocó con el mar de fuego. Auge. La colisión de las dos energías espirituales provocó que capas tras capas de ondas de energía se extendieran de forma descontrolada. Por donde pasaba, el espacio se distorsionaba y se rompía sin cesar, como si lo estuviera tragando un agujero negro. La expresión de Long Zichen finalmente cambió y reveló una expresión de sorpresa. Rápidamente levantó su escudo de energía espiritual para resistir. Por otro lado, la columna de luz blanca de Long Zui parecía haber drenado toda la energía espiritual de su cuerpo. Las ondas de energía lo enviaron directamente a volar y se estrelló contra los escombros de abajo. La explosión duró unos 5 minutos. Cuando Long Zichen se quitó el escudo de energía espiritual, se sintió exhausto y su palma temblaba levemente. Se preguntó cómo era posible que esa basura lanzara un ataque tan poderoso justo ahora.
Además, parecía haber visto que los ojos de Long Zui se ponían blancos. ¿Se trataba de una ilusión? Había que saber que solo los expertos de la raza del dragón blanco en la etapa del gran vacío podían despertar sus ojos blancos. Long Zichen pensó que debía haber sido una ilusión. Grieta. Para sorpresa de Long Zichen, Long Zui se levantó nuevamente. No estaba muerto. No, todavía no he perdido. El cabello de Long Zui estaba despeinado y se negaba a caer. Por alguna razón, Long Zichen sintió miedo desde el fondo de su corazón mientras miraba esa figura. ¿Esta basura le aterrorizaba? ¡Qué broma! Long Zichen no podía tolerar esto en absoluto. Justo cuando hizo circular toda la energía espiritual en su cuerpo para prepararse para asestar un golpe fatal a Long Zui. Bofetada. De repente, el cuerpo de Long Zui se sacudió como si hubiera recibido un fuerte golpe. Antes de que pudiera reaccionar, la visión de Long Zui se oscureció y cayó pesadamente al suelo. Ya terminamos, ya terminamos. Ya no pelearemos más. El joven retrajo el brazo y saludó a Long Zichen. En el momento crítico, Long Zui fue emboscado por el joven y se desmayó. Long Zichen se quedó atónito cuando escuchó esto. Originalmente tenía la intención de continuar, pero todavía había muchos expertos de la raza del dragón blanco prestando atención a esta área. Dado que la otra parte ya se había desmayado, atacar de nuevo probablemente molestaría a los demás. Solo pudo decir inmediatamente con frialdad: está bien, le perdonaré la vida. Si hay una próxima vez, no me culpes por ser descortés. Después de decir esto, Long Zichen miró a Long Zui nuevamente antes de girarse para irse. Al ver a Long Zichen desaparecer de su vista, el joven suspiró aliviado. Levantó al desmayado Long Zui y dijo: dime, ¿tuviste que hacer todo lo posible contra Long Zichen por una pequeña bestia demoníaca? Pero hablando de eso, tu figura ahora mismo parecía bastante hermosa. Al mismo tiempo, Qin Hue, que había presenciado todo el proceso, sonrió. Parecía haber encontrado otra buena opción. Capítulo 254. Semimontura. Arc. En una habitación sencilla, Long Zui abrió lentamente los ojos con una expresión en blanco. ¿Dónde está esto? Long Zui recordó claramente que estaba en una pelea con Long Zichen. Se preguntó qué estaba pasando. Innumerables escenas pasaron ante los ojos de Long Zui mientras su ira crecía. Estaba a punto de sentarse cuando se dio cuenta de que todo su cuerpo sufría un dolor incomparable, como si lo estuvieran pinchando con agujas. El dolor era insoportable. Sin mencionar que sentarse, incluso moverse era difícil. Recuéstate correctamente. La mayoría de los huesos de tu cuerpo están rotos y tus meridianos están gravemente dañados. Incluso si consumes una píldora curativa de grado 8, tardarás de 2 a 3 días en recuperarte por completo. Justo en ese momento, una voz sonó repentinamente desde un costado, atrayendo la atención de Long Zui. ¿Largo Min? Long Zui se dio la vuelta con una expresión atónita. ¿Qué estás mirando? ¿No me reconoces? Long Min puso los ojos en blanco y reprendió. Si no te hubiera dejado inconsciente, habrías muerto. Al oír esto, Long Zui se quedó en silencio. ¿Cómo no podía entender que Long Min estaba haciendo esto por su propio bien? No solo habían jugado juntos desde que eran jóvenes, sino que incluso ahora, cuando iban a misiones, a menudo formaban equipo y nunca se abandonaban. Eran como hermanos. Si Long Zichen no lo hubiera emboscado y dejado inconsciente, realmente podría haber muerto a manos de Long Zichen. Aún así Long Zui se sintió molesto. Si volviera a suceder, Long Zui no admitiría la derrota. Pase lo que pase, haría que Long Zichen pagara el precio. Como si viera a través de los pensamientos internos de Long Zui, Long Min suspiró y dijo: pequeño Zui, ríndete. Long Zichen es el hijo de un anciano. Ha entrado en la etapa del gran sabio a la edad de 500 años. No es alguien a quien podamos provocar. N/O/B/B/A/IN.C/OM. A diferencia de los humanos, la raza del dragón blanco nació con una larga esperanza de vida. Incluso la existencia más común podía vivir más de 1000 años. Para ellos, un hombre de 300 años todavía era considerado joven. Con el talento de Long Zichen, si nada saliera mal, definitivamente podría unirse al gremio de ancianos en el futuro y alcanzar la etapa de los 3 grandes vacíos o superior. Así que lo que... Long Zui dijo con frialdad. Un día vengaré al pequeño demonio. Littlefiend era la mascota de Long Zui. Era una bestia demoníaca de la etapa legendaria y era muy linda. Sin embargo, como no estaba dispuesto a acercarse a Long Zichen, lo mataron directamente. Fue precisamente por eso que Long Zui desafió a Long Zichen. Suspiro, ¿vale la pena por una pequeña bestia demoníaca? Long Min dijo impotente. Es imposible para ti derrotar a Long Zichen.
El actual Long Zhui estaba solo en la última fase de la gran etapa santa. Ya era un milagro que pudiera resistir los ataques de Long Zichen varias veces seguidas, así que ¿cómo podría derrotarlo? Además, independientemente de su estatus, talento o recursos de cultivo, los dos eran mundos aparte. La distancia entre ellos solo crecería cada vez más. Si Long Zichen me matara, ¿me vengarías? Preguntó Long. ¿Tuviste que preguntarlo? Por supuesto. Long Min estaba furioso. Si ese tipo se atreve a matarte, incluso si tengo que pagar con mi vida, le arrancaré un trozo de carne del cuerpo. Los dos habían pasado por las buenas y las malas muchas veces juntos, y hacía tiempo que se trataban como hermanos. Si Long Zichen hubiera matado a Long Zhui hace un momento, Long Min definitivamente habría corrido y luchado con su vida. Little Fiend es mi segundo amigo además de ti. Deberías entenderlo, dijo Long Zhui con indiferencia. Long Min se quedó atónito. Abrió la boca pero se quedó sin palabras. De hecho, como hermano de Long Zhui, ¿cómo podría Long Min no saber la relación entre Long Zhui y esa pequeña bestia demoníaca? Después de todo, Long Min a menudo jugaba con esa pequeña bestia demoníaca. Sin embargo, realmente no quería ver a Long Zhui morir por nada. Después de un largo silencio, Long Min suspiró y dijo, deberías descansar aquí y recuperarte. Después de decir esto, Long Min no dijo nada más. Se levantó y abrió la puerta, y la habitación quedó en silencio. Después de un largo rato, Long Zhui apretó los dientes y murmuró para sí mismo. No, soy demasiado débil. Tengo que volverme más fuerte. En ese momento, Long Zhui se fue calmando poco a poco. Sabía que, incluso si se lanzaba con todas sus fuerzas contra Long Zichen, solo conseguiría la muerte. Tenía que cultivarse con diligencia y superar a Long Zichen para tener una oportunidad de venganza. Aunque esta esperanza era muy pequeña, no podía darse por vencido. Pensando en esto, Long Zhui soportó el intenso dolor y se sentó en la cama. Comenzó a hacer circular su técnica de cultivo para absorber el ki espiritual. El espacio se distorsionó ligeramente cuando Qin Hue salió con una olla de vino en la mano. Interesante. Qin Hue sonrió significativamente. Estaba seguro de que no se había equivocado. Había un aura en Long Zhui que era extremadamente similar a la de Long Xiaoyu, pero también completamente diferente. Incluso a un experto del reino superior del gran escenario del vacío le resultaría difícil notarlo. Sin embargo, lo extraño era que el talento de cultivo de Long Zhui era muy inferior al de Long Xiaoyu. Algo parecía estar restringiéndolo. Después de reflexionar por un momento, Qin Hue extendió su sentido espiritual y entró directamente en la mente de Long Zhui. Long Zhui, que estaba cultivando, tembló. Una voz insondable y etérea sonó en su mente. Joven, ¿quieres volverte más fuerte? Qin Hue no esperaba que algún día le dijera esto a otra persona, especialmente a un viejo monstruo varios cientos de años mayor que él. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Long Zhui se sorprendió. Alguien realmente había entrado en su mente. Era necesario saber que, independientemente de si se trataba de cultivadores humanos o de otras razas, el lugar más vulnerable siempre era el alma. Esto siempre era así, a menos que uno hubiera cultivado especialmente alguna técnica de cultivo especial que pudiera hacer que el alma fuera más fuerte. A pesar de que Long Zhui había cultivado una técnica de cultivo de almas antes, la otra parte aún pudo entrar en la mente de Long Zhui sin que él se diera cuenta. Claramente, la fuerza de la otra parte superó con creces la de Long Zhui. En otras palabras, la otra parte podría matarlo en cualquier momento. No es necesario que sepas quién soy. Dime, ¿quieres volverte más fuerte? Repitió Qin Hue. ¿Fortalecerse? Long Zhui preguntó inconscientemente. ¿Puedes hacerme más fuerte? Sí, pero tienes que seguirme. ¿Te sigo? Long Zhui estaba algo estupefacto, sin entender lo que estaba pasando. Me falta una montura. Mientras estés dispuesto a ser mi montura, puedo hacerte lo suficientemente fuerte para vengarte, dijo Qin Hue con indiferencia. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Long Zhui se quedó atónito por un momento antes de reír enojado. ¿Quieres que sea tu montura? Pase lo que pase, Long Zhui seguía siendo miembro de la raza del dragón blanco. Tenía una arrogancia profunda, así que ¿cómo podría estar dispuesto a ser la montura de alguien? Esperar. Como si se diera cuenta de algo, Long Zhui dijo con voz profunda. ¿Eres un humano? Después de todo, solo los humanos los usarían como monturas. Pero la pregunta era, ¿por qué aparecería un humano en el mundo del dragón blanco? Así es. Qin Hue no ocultó nada. HMPH, incluso si muero, nunca me asociaré con humanos. Dijo Long Zhui con frialdad. ¿Es eso así? Qin Hue no tenía prisa.
Guió pacientemente a Lon Zui. ¿Sabes que con tu talento actual, es simplemente imposible que te vengues? Lon Zui no pudo refutarlo. Aunque estaba muy disgustado, Lon Zui sabía que con su talento actual, a menos que encontrara una gran oportunidad, sería casi imposible para él superar a Lon Zichen. Podría ser que el humano frente a él fuera su oportunidad. De repente, Lon Zui tuvo una idea ridícula. ¡Qué broma! Al ver la expresión conflictiva de Lon Zui, Qin Hue supo que era hora de atacar mientras el hierro estaba caliente, por lo que agregó. También hay una cosa más. De hecho, tu talento no es tan simple. ¿Qué quieres decir? Capítulo 255. Estoy dispuesto. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. La respuesta es simple. En realidad, eres un supergenio, dijo Qin Hue con voz débil. ¿Yo? ¿Supergenio? Lon Zui tenía una expresión extraña, como si acabara de escuchar el chiste más divertido del mundo. ¿Crees que parezco un idiota? No precisamente. Entonces, ¿por qué intentas mentirme? Definitivamente no te estoy mintiendo. Jeje, si yo fuera un supergenio, ¿me habría golpeado ese bastardo de Lon Zichen? Lon Zui se burló. Qin Hue. Ser golpeado por Lon Zichen, ¿qué tiene eso que ver con que seas un supergenio? Sin embargo, lo que Qin Hue no sabía era que todos los miembros de la raza del dragón blanco tenían que someterse a un examen de linaje cuando nacían. Según la pureza de su linaje, se los juzgaba en 5 grados. Grado bajo, grado medio, grado alto, grado celestial y grado divino. Para la raza del dragón blanco, cuyos linajes eran extremadamente importantes, la diferencia entre cada nivel podría decirse que era como la diferencia entre el cielo y la tierra. En otras palabras, la mayoría de los descendientes de la raza del dragón blanco ya tenían su estatus decidido al nacer. Los linajes de baja y media categoría podrían considerarse, como mucho, mediocres. Solo al alcanzar el grado superior o incluso el grado celestial serían valorados por los superiores. Por ejemplo, Lon Zichen poseía un linaje de alto nivel y también era hijo de un anciano. Estaba lejos de ser comparable a los demás. En cuanto al grado divino, Lon Xiaoyu había sido el único con tal linaje durante decenas de miles de años. Por supuesto, los linajes no siempre eran los mismos. Cada dragón blanco tenía la oportunidad de despertar uno nuevo cuando alcanzaba la edad adulta. En la historia de la raza del dragón blanco, hubo casos en los que alguien que nació con un linaje de sangre de nivel bajo luego despertó un linaje de nivel celestial y se convirtió en un genio incomparable. Sin embargo, personas tan afortunadas eran muy raras. El linaje de Lon Zui estaba apenas en el grado medio y ya había pasado la edad del despertar. No importaba cuánto se esforzara en cultivarse, a lo sumo se convertiría en un gran sabio. A menos que obtuviera una gran oportunidad, era casi imposible para él ingresar al gran escenario del vacío. Sin embargo, ahora, Qin Hue le había dicho que en realidad era un supergenio, entonces, ¿cómo podía Lon Zui creerle? Fue increíble. Humano, no entiendes en absoluto la raza del dragón blanco. Lon Zui no era ni servil ni autoritario. Depende de ti matarme o torturarme. En resumen, no seré una montura para un humano. ¿Oh? ¿Qué pasa si te digo que soy amigo de tu divina doncella? Dijo Qin Hue con interés. ¿Qué? ¿El amigo de su Alteza la divina doncella? Lon Zui se quedó atónito por un momento antes de decir sorprendido. Eres el humano de ayer. La noticia de que la doncella divina tenía un amigo humano ya se había extendido por la mayor parte del mundo del dragón blanco, y Lon Zui naturalmente había oído hablar de ello. Finalmente entendió por qué había un humano en el mundo del dragón blanco. ¿Por qué debería creerte? Aunque ya sabía la respuesta, Lon Zui todavía expresó sus dudas. Jeje, lo sabrás cuando abras los ojos. Qin Hue sonrió. Lon Zui se quedó atónito de nuevo e inmediatamente dejó de hacer circular su técnica de cultivo. Abrió los ojos y vio a un joven apuesto con ropa blanca ondeante de pie junto a la cama, bebiendo tranquilamente vino espirituoso. Soy el dueño de la voz que está en tu cabeza ahora mismo. Qin Hue tomó un sorbo de vino espirituoso y sacó la placa de jade de identidad de Lon Xiaoyu. Dijo con indiferencia. Yo también soy amigo de tu divina doncella. Al ver esto, Lon Zui recorrió la tablilla de jade con su sentido espiritual y descubrió que efectivamente había un aura en ella que lo hizo temblar. ¿Quién más podría ser que la doncella divina? Entonces, ¿me crees ahora? HMPH, ¿y qué? Incluso si eres amigo de la doncella divina, no seré tu montura, dijo Lon Zui con firmeza. Esta era su dignidad como miembro de la raza del dragón blanco. ¿Cómo podía bajar la cabeza ante un humano? Qin Hue.
Qin Hue se sintió bien cuando lo dijo él mismo, pero cuando escuchó a Lon Zui decir las palabras "no seré tu montura", no pudo evitar sentirse incómodo. Especialmente porque la otra parte era un hombre. No te preocupes. ¿No quieres saber por qué te dije que eres un supergenio? Qin Hue cambió el tema. ¿Por qué? Lon Zui quería negar con la cabeza y rechazar a Qin Hue, pero no pudo evitar preguntar. De hecho, nadie podía escapar a la seducción del poder. Qin Hue tenía una expresión significativa mientras hablaba incansablemente. Debido a que tu linaje ha sido sellado, tu talento de cultivo se ha reducido en gran medida. Pero mientras elimines los grilletes, puedes superar inmediatamente a ese Lon Zichen y convertirte en un genio incomparable, superado solo por la doncella divina de la raza del dragón blanco. En realidad, los ojos de Lon Zui se iluminaron y casi saltó de la cama. Sin embargo, se lastimó accidentalmente la herida e hizo una mueca de dolor. Por supuesto. ¿No te diste cuenta de que te sentías lento cada vez que cultivabas? Qin Hue fingió ser profundo. Las pupilas de Lon Zui se contrajeron cuando escuchó esto. Este problema lo había acompañado durante cientos de años. Además, no solo era difícil cultivar, sino que también le resultaba aún más difícil aprender técnicas de cultivo y hacer circular la energía espiritual. Lon Zui se había hecho examinar el cuerpo de forma especial, pero nunca pudo encontrar nada malo en él. Al final, incluso el propio Lon Zui se dio por vencido. Lon Zui comenzó a preguntarse si él era realmente el supergenio que Qin Hue decía que era. Al mismo tiempo, Qin Hue cambió de tema. Pero está bien. Puedo ayudarte a quitarte esos grilletes. La condición es que tengas que ser mi montura. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? Entonces continúa siendo basura y serás asesinado la próxima vez que desafíes a Lon Zichen. Qin Hue se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Si Lon Zui insistiera en negarse, Qin Hue no lo obligaría, pero no ayudaría en absoluto a quitarse los grilletes. Lon Zui guardó silencio. No quería seguir siendo basura, pero incluso si estuviera dispuesto a convertirse en una montura para un humano, el gremio de ancianos probablemente lo trataría como una humillación y lo mataría. Además, de principio a fin, no podía estar seguro de si lo que decía Qin Hue era cierto o falso. Lon Zui cayó en un dilema, sin saber qué hacer. Como si viera los pensamientos internos de Lon Zui, Qin Hue agregó. No te preocupes, mientras estés dispuesto a ser mi montura, nadie puede lastimarte, incluida la raza del dragón blanco. El rabillo del ojo de Lon Zui se movió levemente. Dijo. ¿Sabes lo humillante que es ser la montura de un humano como miembro de la raza del dragón blanco? Si acepto, ni siquiera Su Alteza la doncella divina podrá protegerme. En opinión de Lon Zui, la razón por la que Qin Hue tenía tanta confianza se debía enteramente a su relación con la doncella divina. Sin embargo, incluso si la doncella divina decidiera ayudarlo, sería inútil. Qin Hue no se molestó en explicarlo. Levantó la mano y la agitó. Una deslumbrante luz dorada se iluminó y entró directamente en el cuerpo de Lon Zui. Lon Zui, que originalmente estaba gravemente herido, sintió una energía espiritual indescriptible que se extendía por sus extremidades y huesos. Luego, sus huesos rotos y sus heridas comenzaron a sanar a una velocidad visible. En menos de unas cuantas respiraciones, Lon Zui se recuperó y volvió a la normalidad, como si nada hubiera sucedido. Noz, el, veo barra invertida. Lon Zui se miró a sí mismo y luego miró a Qin Hue. ¿Qué tipo de técnica era esta? No importaba, seguía siendo un experto en la etapa del Gran Santo. Y, sin embargo, Qin Hue fue capaz de curarlo instantáneamente. Había que mencionar que incluso un experto en la etapa del Gran Vacío era incapaz de hacer algo como esto. Esta es la última vez que te lo pido. ¿Estás dispuesto? Si Lon Zui se negaba de nuevo, Qin Hue optaría por irse sin dudarlo. Después de todo, solo estaba allí para encontrar una montura, no para mendigar. No tenía por qué rebajarse. Si no fuera por el grillete en el cuerpo de Lon Zui que atrajo su atención, Qin Hue no habría echado un segundo vistazo. Estoy dispuesto. Inesperadamente, Lon Zui asintió. Capítulo 256. Nadie puede escapar de la seducción del poder traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Incluso Lon Zui no entendió por qué de repente asintió en señal de acuerdo. Él no quería ser una montura en absoluto. ¿Podría ser esto lo que quisieron decir cuando dijeron tu boca dice no pero tu cuerpo dice sí? Muy bien. Qin Hue lo tomó en serio y dijo alegremente. De ahora en adelante, serás mi montura. ¿Eh? Lon Zui se quedó atónito. ¿Así de simple? Noz, el, veo barra invertida. Sin esperar a que Lon Zui reaccionara, Qin Hue de repente extendió su mano y la agarró.
En un instante, Lon Zui sintió una fuerza invisible pasar a través de su cuerpo y tomar algo de su mente. ¿Qué me hiciste? Lon Zui se sorprendió y miró a Qin Hue. No es nada. Solo te quité una parte del alma. Qin Hue apretó el puño y dijo con indiferencia. Fui largo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Lon Zui se preguntó cómo eso podía considerarse nada. No te preocupes, esta parte del alma no es muy densa. No te afectará en absoluto, añadió Qin Hue. Para los seres vivos, sus almas eran sin duda lo más importante. Una vez que sus almas resultaban heridas, era básicamente muy difícil que se recuperaran. En circunstancias normales, si se extrae una parte del alma, el dueño de dicha alma podría muy bien volverse idiota o perder alguna habilidad. Sin embargo, Lon Zui no solo no se sentía incómodo, sino que incluso estaba lleno de vitalidad. ¿Qin Hue realmente le quitó una parte de su alma? Aunque la parte del alma que te tomé no te afectará, si quieres engañarme o traicionarme en el futuro, puedo usar el alma que tomé para matarte en cualquier momento. Jugando con el alma brumosa en su mano, advirtió Qin Hue. No era un santo y no estaba interesado en portarse bien. Qin Hue necesitaba tener el control total de la vida de Lon Zui para lograr que este orgulloso dragón blanco se sometiera por completo. De lo contrario, sería como poner una bomba de tiempo a su lado. Después de todo, Lon Zui no era como el Husky, que solo estaba en el escenario del cielo y no podía causar un gran impacto. En cambio, Lon Zui era un verdadero experto en el escenario del Gran Santo. Con un solo movimiento, Lon Zui podía hacer que los cielos y la tierra colapsaran. En el mundo central espiritual, además de los 8 maestros sagrados y la encarnación de Qin Hue, casi no había nadie que pudiera igualar la fuerza de Lon Zui. ¿No es esto un contrato de alma? Lon Zui se sorprendió. Un contrato de alma era un contrato extremadamente poderoso que debía ser aceptado por ambas partes al mismo tiempo. Una vez que el contrato entraba en vigor, el contratista podía controlar el alma del contratista. Si el contratista quería, podía incluso matar al contratista en cualquier momento. Además, si el contratista moría, el contratista también moriría. Por lo tanto, muchos expertos optarían por firmar un contrato de alma después de someter a sus enemigos o bestias demoníacas para evitar la traición. Además, según el conocimiento de Lon Zui, el proceso de firmar un contrato de alma era muy problemático. Pero se dio cuenta de que Qin Hue lo había completado con un simple agarre de su mano. Entiendo. Lon Zui abrió la boca y finalmente decidió aceptar su realidad. Ya que había aceptado ser la montura de alguien, entonces tenía que empezar a aceptarlo. De lo contrario, todo habría sido en vano. Lon Zui lo sabía muy bien. ¿Cuándo me vas a ayudar a quitarme los grilletes? Aunque lo encontró algo absurdo, Lon Zui todavía estaba lleno de anticipación. Ahora. Qin Hue sonrió y guardó la parte del alma de Lon Zui que le había quitado. Qin Hue hizo un gesto con el dedo y la habitación se iluminó de inmediato con una deslumbrante luz dorada. Al mismo tiempo, Lon Zui gruñó y todo su cuerpo se sacudió de repente como si hubiera recibido un fuerte golpe. Escupió una bola de sangre negra y casi se desmayó. Ki. 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 Tan pronto como la sangre negra aterrizó en el suelo, estalló con un fuerte efecto corrosivo, dejando instantáneamente un pozo del tamaño de un puño en el suelo que no tenía fondo. Inmediatamente después, los ojos de Lon Zui se abrieron con incredulidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento que mis meridianos y mis huesos están tan relajados? Murmuró Lon Zui para sí mismo. Se sentía como si hubiera renacido. Incluso la sangre de su cuerpo estaba llena de energía. Está bien, ya te quité los grilletes del cuerpo. Intenta hacer circular tu técnica de cultivo, recordó Qin Hue. Al escuchar esto, Lon Zui rápidamente cerró los ojos y entró en un estado de cultivo. Mientras Lon Zui hacía circular su técnica de cultivo, el ki espiritual entre el cielo y la tierra se concentró de inmediato, formando un vórtice de energía visible sobre su cabeza. Si Qin Hue no hubiera usado su habilidad divina para suprimirlo, toda la habitación habría sido destrozada por este ki espiritual. Al sentir el majestuoso ki espiritual fluyendo a través de sus meridianos, Lon Zui estaba incomparablemente emocionado. No solo había desaparecido la sensación de lentitud, sino que su velocidad de cultivo también había aumentado enormemente. Era incontables veces más rápida que antes. A este ritmo, sin mencionar la etapa del gran sabio, Lon Zui estaba seguro de que incluso podría abrirse paso hasta la etapa del gran vacío. Después de un largo rato, Lon Zui respiró profundamente y terminó su cultivo. Se levantó lentamente y saltó de la cama. Luego, bajo la mirada tranquila de Qin Hue, cayó de rodillas con un golpe. Gracias, maestro.
Lon Zui lo dijo con extrema sinceridad. Incluso comenzó a referirse a Qin Hue como maestro. En ese momento, Lon Zui estaba completamente convencido. Podría decirse que un método así escandaliza a nivel mundial. Jeje, de nada. Qin Hue agitó la mano y dijo con indiferencia. Te mereces esto. Lon Zui se quedó atónito. Subconscientemente miró el pozo profundo en el suelo y no pudo evitar preguntar. Pero, ¿por qué hay tales grilletes en mi cuerpo? ¿Dónde están tus padres? Respondió Qin Hue con una pregunta. Están todos muertos, dijo Lon Zui vacilante. ¿Cómo murieron? Padre murió en la guerra con el Salón Sagrado Marcial. En ese momento, Lon Zui hizo una pausa y continuó. Mi madre también resultó herida en la guerra con el Salón Sagrado Marcial. Murió después de darme a luz. Después de escuchar la explicación de Lon Zui, Qin Hue comprendió de repente. No era de extrañar que Lon Zui no estuviera dispuesto a ser su montura al principio. Qin Hue creía que cualquiera que tuviera una experiencia como esta odiaría a los humanos hasta los huesos. Teniendo en cuenta que no luchó directamente contra Qin Hue hasta la muerte, Lon Zui ya estaba muy contenido. Desgraciadamente, nadie pudo escapar a la seducción del poder. Los grilletes de tu madre deben haber sido transferidos a ti. Después de reflexionar por un momento, Qin Hue emitió un juicio. ¿Los grilletes de mi madre? Lon Zui se sorprendió. Lon Zui no se dio cuenta de que algo así pudiera transferirse. Hasta ahora, parece que sí. Qin Hue dijo débilmente. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que lo haya hecho un experto de su raza del dragón blanco. Incluso los ancianos se habían confabulado con el Salón Sagrado Marcial para emboscar a la doncella divina. En este punto, todo era posible. Lon Zui se quedó en silencio y cayó en pensamientos profundos, como si estuviera recordando algo. A Qin Hue no le importó eso y continuó. Los grilletes acaban de ser eliminados y tu vitalidad sanguínea aún no ha alcanzado su punto máximo, por lo que es mejor no dejar que nadie lo sepa. Adáptate a ello durante unos días primero. Volveré después de un tiempo. Después de decir esto, la figura de Qin Hue brilló y desapareció instantáneamente de su lugar original, dejando atrás a un confundido Lon Zui que pensó que estaba soñando. No era que Qin Hue tuviera prisa por irse, pero de repente sintió que alguien se acercaba al patio en el que vivía y tuvo que regresar para lidiar con eso. Después de un tiempo indeterminado, Lon Zui finalmente reaccionó. Miró el lugar donde Qin Hue había desaparecido y susurró. En cualquier caso, debo aprovechar esta oportunidad. Capítulo 257. El regreso de la doncella divina. Traductor. Atlas Studios. Editor. Atlas Studios. Mayor, ¿estás ahí? Lon Zan se paró afuera del patio y levantó la voz. Sin embargo, nadie respondió. Señor. Lon Zan frunció el ceño. Aún así, nadie respondió. Inmediatamente, Lon Zan tuvo un mal presentimiento. Lon Zan se preguntó si Qin Hue se había ido. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que eso era imposible. Después de todo, ya había dispuesto que más de 10 expertos de la etapa del Gran Sabio vigilaran el lugar donde vivía Qin Hue. ¿Cómo podría Qin Hue irse sin alertar a nadie? Justo cuando Lon Zan estaba a punto de entrar corriendo a investigar, la voz perezosa de Qin Hue sonó de repente. ¿Qué pasa? Lon Zan se quedó atónito por un momento antes de dar un suspiro de alivio. Parecía que estaba pensando demasiado. Mayor, acabo de recibir la noticia de que Su Alteza la Divina Doncella regresará en 10 días, por eso vine especialmente a informarle. ¿10 días? En el pabellón, Qin Hue pensó por un momento y dijo. Está bien, lo entiendo. Gracias. Dicho esto, Qin Hue ignoró a Lon Zan y sacó una olla de vino espiritual para beber. Originalmente, Qin Hue no planeaba esperar a Lon Xiaoyu en absoluto, pero debido a Lon Zui, necesitaba quedarse unos días más y no tenía prisa por irse. Por otro lado, Lon Zan estaba bastante deprimido. No esperaba que, de principio a fin, Qin Hue no tuviera intención de dejarlo entrar. Solo podía retirarse lentamente. Sin embargo, después de retirarse del patio, una figura negra apareció inmediatamente a su lado y dijo. Anciano. ¿Encontraste algo? Lon Zan preguntó. No. La figura negra sacudió la cabeza y dijo. Desde ayer hasta ahora, ese humano no ha dado ni medio paso fuera del patio. Sigan vigilando. Infórmeme inmediatamente si ocurre algo. Lon Zan instruyó. ¿Sí? La figura negra se distorsionó ligeramente y desapareció gradualmente. Después de un largo silencio, Lon Zan murmuró para sí mismo. Es extraño, ¿podría ser que Su Alteza la Divina Doncella realmente tenga un amigo humano?
A pesar de que vio personalmente la tableta de Jade de identidad en la mano de Qin Hue, Long Zhan todavía estaba lleno de dudas y no estaba dispuesto a creerlo. Esta vez, solo le dijo a Qin Hue que Long Xiaoyun regresaría en 10 días para probar la reacción de Qin Hue. Si Qin Hue hubiera mentido sobre ser amigo de Long Xiaoyun, Long Zhan creía que Qin Hue definitivamente tendría miedo después de escuchar la noticia del regreso de Long Xiaoyun. Long Zhan pensó que Qin Hue incluso podría huir durante la noche para evitar ser expuesto en el lugar y morir sin una tumba. Pero el tono de Qin Hue no sonaba en absoluto a pánico, era como si hubiera oído algo insignificante. Incluso si no vio la expresión de Qin Hue, Long Zhan podía decir que definitivamente era muy indiferente. Solo podemos esperar a que Su Alteza la Divina Doncella regrese. Long Zhan suspiró. Para un experto en la etapa del gran vacío como él, 10 días pasarían en un abrir y cerrar de ojos. Lo más importante es que Long Zhan no sabía cuál era el cultivo de Qin Hue, por lo que no había necesidad de que corriera ningún riesgo innecesario. Durante los días siguientes, Qin Hue se quedó en el patio y no salió. O dormía o bebía vino. De vez en cuando, pescaba algunos peces y pequeños animales para asar. Se sentía relajado y contento viviendo allí, lo que hacía que casi no quisiera irse. Mientras tanto, Qin Hue también había estado usando su sentido espiritual para prestar atención a Long Zhui. Cabe señalar que Long Zhui fue muy cauteloso. Ni siquiera le contó a Long Min sobre su encuentro con Qin Hue y continuó fingiendo que estaba gravemente herido para evitar que alguien detectara algo extraño. Después de unos días de adaptación, el ki de sangre de Long Zhui finalmente había alcanzado su punto máximo. Parecía ser capaz de controlar el ki espiritual del mundo con cada uno de sus movimientos. Si no fuera por el hecho de que no estaba dispuesto a exponerse, Long Zhui realmente quería correr al gremio de ancianos para probar qué nivel había alcanzado su linaje. Sin darse cuenta, 10 días pasaron rápidamente. Durante este tiempo, Qin Hue fue a buscar a Long Zhui y lo ayudó directamente a avanzar desde la última fase hasta la cima del gran escenario santo. Después de eso, Long Zhui estaba tan feliz que bailó de alegría y casi no pudo evitar abrazarlo y besarlo. Ese día, Qin Hue se despertó y descubrió que Yun Shi se había quedado dormida sobre su cuerpo. Este pequeño había estado cultivándose diligentemente recientemente. No esperaba que ella corriera y lo molestara tan pronto como terminara su cultivo. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga, Qin Hue dejó a Yun Shi a un lado y luego se levantó para irse. Como de costumbre, el ki espiritual en el patio era etéreo, lo que lo hacía sentir como un paraíso. En estos 10 días, Qin Hue ya había explorado todo el lugar y perdió el interés. Comeré algo primero. Estirándose perezosamente, Qin Hue centró su atención en un conejo en el bosque distante. Noz, B/invertida. Tal como había dicho antes, había montañas y ríos en este patio, por lo que, naturalmente, no faltaban animales. Además, estos no eran animales comunes. Cualquier conejo pequeño aquí tenía la fuerza, que era comparable a una bestia demoníaca del escenario de la Tierra. Poco después, Qin Hue desolló y sacó al lindo conejo, lo asó al fuego y desprendía una fragancia tentadora. Desafortunadamente, antes de que Qin Hue pudiera probarlo, la voz de Long Zhan sonó de repente desde afuera. «Mayor, ¿estás ahí?» «¿Qué pasa?», preguntó Qin Hue con impaciencia. «Su Alteza la Divina Doncella ha regresado». Qin Hue se quedó atónito. Pensándolo bien, habían pasado 10 días. Por lo tanto, su figura brilló y apareció frente a Long Zhan con el conejo asado. «Vamos». Qin Hue arrancó un trozo de carne de conejo y se lo metió en la boca. Ya que ella había regresado, no había problema en reunirse con ella. Long Zhan se quedó estupefacto. Miró la carne asada en la mano de Qin Hue y luego miró a Qin Hue. «Esto es». «Oh, atrapé un conejo desde adentro». «¿Por qué? ¿Quieres comértelo también?», dijo Qin Hue con indiferencia. Long Zhan estaba perplejo. El rabillo del ojo se le movió ligeramente. Si no recordaba mal, en realidad había muchos conejos en ese patio, pero no estaban destinados a ser admirados. No podía creer que Qin Hue hubiera asado uno y lo estuviera comiendo actualmente. Long Zhan se preguntó si estaba viendo las cosas correctamente. Mayor, por favor sígueme». Long Zhan forzó una sonrisa y bajó la cabeza. No importaba lo que pasara, Long Zhan seguía siendo un experto en la gran etapa del vacío. No había forma de que se comiera a los conejos que estaban destinados a ser admirados. A Qin Hue no le importó esto y continuó comiendo su carne asada. Bajo la dirección de Long Zhan, los dos aterrizaron rápidamente en una plataforma de piedra. Se trataba de una formación de teletransportación de alto nivel que podía ayudarlos a cruzar millones de kilómetros en un instante.
Debido a que el mundo del dragón blanco era demasiado grande, incluso un experto en la etapa del gran vacío necesitaría mucho tiempo para viajar. Por lo tanto, se instalaron formaciones de teletransportación en todas partes para acortar el tiempo necesario para viajar largas distancias. El área en la que se encontraba Qin Hue pertenecía a la zona fronteriza del mundo del dragón blanco. En otras palabras, los dos tuvieron que utilizar varias matrices de teletransportación antes de poder llegar a donde estaba Long Xiaoyu. Después de todo, Long Xiaoyu era la doncella divina de la raza del dragón blanco, por lo que naturalmente vivía en el área central del mundo del dragón blanco. No hay necesidad de pasar por tantos problemas. Qin Hue extendió su sentido espiritual y rápidamente capturó el aura y la ubicación exacta de Long Xiaoyu. Luego agarró a Long Zhan y desapareció directamente de su lugar original. Cuando Long Zhan recuperó la conciencia, sintió que sus piernas se debilitaban y casi se arrodilló en el suelo. Por un momento, olvidó quién era y dónde estaba. Él estaba desconcertado. Long Zhan abrió los ojos confundido, sin saber qué hacer. ¿Quiénes son ustedes? Una voz llena de infinita dignidad estalló de repente en los oídos de Long Zhan. El lastimoso Long Zhan aún no había reaccionado a lo que estaba sucediendo cuando su visión se oscureció y se desmayó. Qin Hue. Qin Hue estaba confundido sobre por qué Long Zhan se desmayó. Sin palabras, Qin Hue miró a la persona que acababa de hablar. Era un hombre de mediana edad, atractivo y refinado. Su figura era alta y recta, profunda y amplia. Con solo estar allí, desprendía una sensación incomparable. La última vez que Qin Hue se encontró con una situación así fue cuando conoció a Long Zhen. Sin embargo, Long Zhen tenía el aura de un personaje principal, pero el hombre frente a él no. Señor, estás aquí. Capítulo 258. Malentendido. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Señor, estás aquí. Mientras sonaba una voz agradablemente sorprendida, Long Xiaoyu saltó de repente desde un costado. Su ropa blanca era tan blanca como la nieve y su apariencia exquisita no se veía diferente a la de hace 2 meses. La única diferencia era que Long Xiaoyu ya había avanzado al sexto reino de la etapa del gran vacío y se había vuelto más fuerte. Xiaoyu, ¿lo conoces? El hombre de mediana edad se sorprendió. Long Xiaoyu asintió y dijo. Su nombre es Qin Hue, un amigo que hice cuando estaba entrenando. Debido a que Qin Hue le había recordado especialmente a Long Xiaoyu antes, Long Xiaoyu no dijo nada sobre Shi Jing ni el mundo central espiritual. Al escuchar esto, el hombre de mediana edad frunció el ceño levemente y miró a Qin Hue. ¿Un humano? Sí. Long Xiaoyu explicó. Pero no te preocupes, padre. Él no tiene malas intenciones hacia nuestra raza del dragón blanco. Jeje, ¿no hay malas intenciones, El hombre de mediana edad se burló. Xiaoyu, ¿has olvidado lo que te dije antes? No puedes confiar en los humanos. Tan pronto como terminó de hablar, una energía espiritual indescriptiblemente poderosa surgió repentinamente del cuerpo del hombre de mediana edad. Se fijó instantáneamente en Qin Hue y cayó como el cielo, vasto e ilimitado. Padre, detente. Long Xiaoyu se sorprendió. No esperaba que el hombre de mediana edad usara directamente su poder de dragón para reprimir a Qin Hue sin decirle una palabra. Ella sabía que su padre acababa de terminar su reclusión y había logrado ingresar al 10º reino de la etapa del gran vacío. El poder del dragón que emitía casualmente podía herir gravemente a los expertos que se encontraban por debajo del 3er reino de la etapa del gran vacío. Noz, él, B/invertida. A Long Xiaoyu no le preocupaba que Qin Hue resultara herido. Después de todo, según su deducción, era muy probable que Qin Hue estuviera en el 10º reino del gran escenario del vacío. Sin embargo, si el hombre de mediana edad atacaba en el momento en que Qin Hue llegaba, inevitablemente causaría un malentendido. Frente al poder del dragón del hombre de mediana edad que cubría el cielo y la tierra, Qin Hue no se movió en absoluto, pero el suelo circundante no pudo soportarlo. Las grietas se extendieron centímetro a centímetro como una telaraña. Estallido. En un momento, con Qin Hue en el centro, todo el salón se sacudió violentamente, colapsando en un pozo que tenía la forma de un hemisferio. Sin embargo, Qin Hue permaneció de pie tranquilamente en su lugar, y solo el piso bajo sus pies permaneció ileso. El inconsciente Long Zhan tampoco se vio afectado. Estrictamente hablando, el hombre de mediana edad, que estaba en el 10º reino de la etapa del gran vacío, debería ser el experto más fuerte que Qin Hue había visto hasta ahora. Comparado con él, incluso el maestro del mundo Asura Luo Chang'e no era diferente de una hormiga.
Después de todo, después del quinto reino de la gran etapa del vacío, la diferencia entre cada reino podría decirse que es como la diferencia entre el cielo y la tierra. A menos que uno tuviera algún físico especial para mejorar su fuerza, era posible que desafiara a aquellos en un reino superior. Incluso Long Xiaoyu era incapaz de luchar contra alguien por encima de su reino. Si fuera cualquier otra persona, probablemente se habría asustado muchísimo por el poder del dragón del hombre de mediana edad. Desafortunadamente, para Qin Hue, el llamado poder del dragón era inútil. ¿Cómo es esto posible? Al ver esto, las pupilas del hombre de mediana edad se contrajeron mientras revelaba una expresión increíble. Ejem. En ese momento, Qin Hue tosió 2 veces de repente. El poder del dragón del hombre de mediana edad que lo rodeaba se derritió de inmediato como hielo sólido, sin dejar nada atrás. Por otro lado, el hombre de mediana edad sintió un sabor metálico en la garganta y casi vomitó sangre, pero lo reprimió con fuerza. ¿Aún quieres continuar? El hombre de mediana edad se sorprendió. Qin Hue había resuelto fácilmente su poder de dragón e incluso le había hecho sufrir una reacción violenta. El hombre de mediana edad no pudo evitar preguntarse qué tipo de técnica estaba usando Qin Hue. Aunque esto se debió en parte a que había subestimado a su oponente, al menos se podía demostrar que Qin Hue definitivamente había alcanzado la 10ª etapa del gran vacío como él. El hombre de mediana edad comenzó a preguntarse dónde había conocido Xiaoyu a esta persona. Uno tenía que saber que incluso facciones tan poderosas como la raza del dragón blanco y el salón divino marcial solo tenían un puñado de expertos en la etapa del gran vacío del 10º reino. Además, todos ellos eran superiores de primer nivel. No era una exageración decir que el hombre de mediana edad básicamente conocía a todos y cada uno de los expertos del 10º reino de la etapa del gran vacío del salón sagrado marcial. Qin Hue definitivamente no era uno de ellos. Lo siento, fui grosero. Tras respirar profundamente, el hombre de mediana edad ahuecó los puños en señal de disculpa. Aunque no podía confirmar la identidad de Qin Hue, al menos por el momento, estaba seguro de que la otra parte no debería tener ninguna hostilidad. De lo contrario, con la fuerza que Qin Hue había mostrado hace un momento, si tenía motivos ocultos, sería imposible que Long Xiaoyu regresara con vida. Está bien, dijo Qin Hue con indiferencia mientras agitaba la mano. De hecho, podía entender los sentimientos del hombre de mediana edad. Sin embargo, ¿no acabas de decir que no debes confiar en ningún humano? ¿No te parece un poco extraño que de repente cambies de opinión? Señor Qin, ¿verdad? Mi nombre es Long Kun y soy el padre de Xiaoyu. Para evitar cualquier incomodidad, el hombre de mediana edad cambió de tema y se presentó. Qin Hue asintió en respuesta. Por un momento, la atmósfera quedó en silencio. Fue solo en ese momento que Qin Hue tuvo tiempo de observar esta sala. En realidad estaba hecha de piedras espirituales y cristales. Todo el salón tenía 2 filas de columnas de cristal y en ellas estaban tallados dragones y fénix que parecían reales. Estas columnas se extendían hasta el final del campo de visión y simplemente no se diferenciaban de las obras de arte. En ese momento, estaban en lo profundo del salón principal y Long Kun estaba sentado frente al trono de arriba. Su expresión era ligeramente incómoda, como si no supiera qué hacer. Al final, fue Long Xiaoyu quien rompió el silencio. Lo siento, mayor. Mi padre fue herido por un experto del salón sagrado marcial en el pasado, por eso desprecia a los humanos. Oye. Xiaoyu, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que fui lastimada por un experto del salón sagrado marcial? Claramente ambos resultamos heridos. Long Kun dijo con orgullo. Además, ese tipo estaba en un estado aún peor. Cayó a un reino inferior de cultivo en el acto y nunca se recuperó. Long Xiaoyu puso los ojos en blanco y susurró. Una cosa más. Mi padre es un hombre muy orgulloso. Qin Hue. Eso era obvio. Por cierto, mayor, ¿necesitabas algo de mí? Preguntó Long Xiaoyu. No mucho. Solo quería salir y echar un vistazo. También quería descubrir cómo son las facciones más fuertes en este vacío. Qin Hue respondió casualmente. Por supuesto que no le diría a Long Xiaoyu que había venido aquí en busca de una montura. Veo. Long Xiaoyu se dio cuenta de algo y sus ojos se iluminaron cuando dijo. En ese caso, mayor, venga conmigo a participar en la reunión del sello divino. Todas las facciones más poderosas de esta área estarán allí. ¿Reunión del sello divino? ¿Qué es eso? Qin Hue estaba desconcertado. La reunión del sello divino es la reunión más distinguida en este vacío. Solo se llevará a cabo cada 300 años y participarán los discípulos genios de las diversas facciones.
Long Xiaoyu continuó. En medio mes, será el día de la próxima reunión del sello divino. La razón por la que el patriarca de la raza del dragón blanco llevó a Long Xiaoyu a otro lugar para cultivar esta vez fue porque quería prepararse para la reunión del sello divino. Afortunadamente, los cielos no decepcionaron a quienes trabajaron duro. Long Xiaoyu había avanzado con éxito al sexto reino de la gran etapa del vacío. Ella creía que entre los participantes de la reunión del sello divino, nadie en la generación más joven podría competir con ella esta vez. Después de escuchar la descripción de Long Xiaoyu, Qin Hue se quedó pensando profundamente. ¿Estaba a punto de embarcarse en un nuevo viaje? Se preguntó si debería seguir adelante y echar un vistazo. Justo en ese momento, el inconsciente Long Zhan se despertó. ¿Dónde está esto? ¿Su Alteza? Después de que Long Zhan vio claramente la escena frente a él, quedó atónito al instante. ¿No se estaba preparando para usar la formación de teletransportación? ¿Cómo llegó aquí tan rápido? Pensando en esto, Long Zhan inconscientemente miró a Qin Hue, estupefacto. Capítulo 259. Partida. Después de un breve aturdimiento, Long Zhan finalmente recordó lo que estaba sucediendo. Si no recordaba mal, Qin Hue debería ser quien lo trajo aquí. Pero Long Zhan se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal. Después de todo, ni siquiera un pasaje espacial los habría traído hasta aquí tan rápidamente. A menos que Qin Hue fuera un experto que había superado la etapa del gran vacío. Pero Long Zhan no creía que eso fuera posible. Long Zhan sintió que era algo absurdo. Long Xiaoyu estaba desconcertada. Aunque Long Zhan sabía quién era ella no sabía quién era Long Zhan. El gremio de ancianos tenía muchos miembros. Aparte de unos pocos ancianos de alto nivel, Long Xiaoyu básicamente no conocía a nadie más, y mucho menos a un anciano de la etapa del gran vacío del primer reino como Long Zhan. Al ver a Long Xiaoyu mirarlo, Long Zhan de repente recuperó el sentido y rápidamente dijo: Su Alteza, soy el anciano que protege la región oriental, Long Zhan. ¿Anciano de la región oriental? Long Xiaoyu frunció el ceño y preguntó: ¿Qué estás haciendo aquí? Al abrir la boca, Long Zhan señaló a Qin Hue y dijo: Este humano tiene tu placa de jade de identidad y afirma ser tu amigo, así que lo traje aquí para confirmarlo. Veo. Long Xiaoyu finalmente entendió lo que estaba pasando. Él es realmente mi amigo. Puedes regresar ahora. ¿Eh? Long Zhan estaba aturdido, su rostro lleno de confusión. Debido a que se desmayó hace un momento, Long Zhan no sabía qué sucedió. Sin embargo, ahora que la propia doncella divina lo había verificado, ¿cómo podría Long Zhan atreverse a seguir dudando? Solo pudo bajar la cabeza y abandonar rápidamente el salón principal. De principio a fin, no se atrevió a mirar a Long Kun por encima de él. Al ver que Long Zhan se iba, Long Xiaoyu volvió a preguntar: ¿Qué pasa? ¿Estás interesado, mayor? Long Xiaoyu estaba llena de expectación cuando dijo esto. Era excepcionalmente linda y parecía una niña esperando que un adulto le diera una recompensa. Bien. Después de pensarlo un momento, Qin Hue tomó una decisión. En cualquier caso, además de buscar una montura, también planeaba echar un vistazo a las facciones principales. Sin embargo, podría tener que incumplir su palabra. Después de todo, le había dicho a Bai Ye que solo estaría fuera durante 10 días. A este ritmo, solo podría regresar después de al menos otro mes. Sí. Long Xiaoyu estaba muy contenta. Luego, se dio la vuelta y le dijo a Long Kun: Padre, si el mayor se va, no debería haber ningún problema, ¿verdad? No hay problema. Después de dudar por un momento, Long Kun respondió. Para ser honesto, Long Kun todavía estaba muy preocupado. No importaba que, Qin Hue seguía siendo un humano, y también tenía la fuerza de un experto en la etapa del gran vacío del 10º reino. Si quería matar a Long Xiaoyu, sería tan fácil como mover la mano. ¿Cómo podría Long Kun no estar preocupado? De repente, Long Kun se dio cuenta de que tenía que acompañarlos personalmente. Pensando así, Long Kun dijo: Da la casualidad de que yo también tengo tiempo. Cuando llegue el momento, podemos ir todos juntos. Padre, ¿tú también vas a ir? N/O/Bel/B/jn.c/om. Long Xiaoyu se quedó atónita. ¿No dijiste que querías estabilizar tu reino? ¿Estabilizar mi reino? ¿Dije eso? Long Kun fingió estar desconcertado. Debes haberte acordado mal. Long Xiaoyu. De todos modos, ella también estaba en el sexto reino del gran escenario del vacío. ¿Cómo pudo haber recordado mal? Sin embargo, Long Xiaoyu no era idiota. Sabía muy bien por qué Long Kun había cambiado repentinamente sus palabras.
Sin embargo, en su opinión, creía que su padre no tenía motivos para preocuparse. Después de todo, si Qin Hue hubiera querido matarla, habría muerto hace mucho tiempo. Además, la persona a cargo de liderar al equipo que participaría en la reunión del sello divino esta vez era un super experto solo inferior a su abuelo patriarca. Además, el abuelo patriarca mismo también observaba en secreto para asegurarse de que nada saliera mal. No importaba si Long Kun iba o no. Mayor, nos iremos en 10 días. Puedes quedarte aquí por el momento, dijo Long Xiaoyu. De esta manera, por orden de Long Xiaoyu, Qin Hue se quedó cerca del salón principal. El nuevo lugar en el que Qin Hue se quedaría era un patio aún más lujoso que el que había ocupado antes. Las hierbas espirituales dentro del nuevo patio ahora eran de nivel 8 en lugar de 6. Todo el lugar era como un mundo que solo se podía encontrar en una pintura. Qin Hue primero usó su habilidad divina para transferir a Yun Shio antes de continuar comiendo, bebiendo y jugando. Sin saberlo, pasaron otros 10 días y Long Xiaoyu llegó según lo previsto. Mayor, deberíamos irnos ahora. Tras recoger a Yun Shi, que estaba devorando un poco de carne asada, Qin Hue y Long Xiaoyu abandonaron el patio y abordaron el artefacto espiritual de transporte aéreo de la raza del dragón blanco. En lugar de llamarlo un artefacto espiritual de transporte aéreo, era más apropiado llamarlo un buque de guerra. Todo tipo de armas de energía espiritual estaban instaladas en él, lo que lo hacía parecer una bestia prehistórica siniestra y aterradora. No hay que subestimar estas armas de energía espiritual. Cuanto más energía espiritual se inyecta en el arma, más poderosa es. Si fuera activado por un experto en la gran etapa del vacío, incluso podría destruir fácilmente un planeta pequeño. La llegada de Qin Hue y Long Xiaoyu atrajo inmediatamente la atención de los otros expertos de la raza del dragón blanco sobre el artefacto espiritual de transporte aéreo. Todos tenían expresiones extrañas y todos miraban a Qin Hue como si quisieran comérselo vivo. ¿Ese tipo es el supuesto amigo humano de la doncella divina? Jeje, además de ser bastante guapo, no parece haber nada especial en él. ¿Por qué Su Alteza la Divina Doncella se haría amiga de los humanos? ¿Podría ser porque es guapo? Tonterías. ¿Cómo puede Su Alteza la Divina Doncella ser tan superficial? ¿A quién le importa? De todos modos, este es nuestro territorio. Si se atreve a actuar imprudentemente, lo mataremos. Todos susurraron entre ellos, pero levantaron la voz deliberadamente, sin importarles si Qin Hue los escuchaba o no. Los expertos que pudieron abordar este artefacto espiritual de transporte aéreo y participar en la reunión del sello divino eran básicamente todos genios famosos de la raza del dragón blanco. Todos eran personajes arrogantes e indómitos, entonces, ¿por qué les importaría un humano como Qin Hue? A Qin Hue no le importó esto, pero Long Xiaoyu no pudo tolerarlo. Cállate. Todos. Si alguien se atreve a decir tonterías otra vez, le daré una paliza hasta convertirlo en cabeza de cerdo. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todo el artefacto espiritual de transporte aéreo quedó en silencio. Los que conocían a Long Xiaoyu sabían que siempre había cumplido su palabra. Había algunas personas desafortunadas presentes a quienes Long Xiaoyu les había dado una lección. En ese momento, cerraron la boca apresuradamente porque tenían miedo de ser atacados. Al ver esto, Long Xiaoyu dijo con satisfacción: así están mejor. Todos se miraron y no pudieron evitar estremecerse. Xiaoyu, ustedes están aquí. En ese momento, Long Kun salió del interior. Había llegado temprano. ¿No es ese el anciano Long Kun? Así es. Se dice que el anciano Long Kun ya ha entrado en el 10º reino del gran escenario del vacío. Este será un buen espectáculo. ¿Qué quieres decir? Idiota, el anciano Long Kun es el padre biológico de Su Alteza la Doncella Divina. Todos estaban regodeándose mientras esperaban el siguiente movimiento de Long Kun. Padre. Long Xiaoyu reveló una dulce sonrisa frente a su padre y se contuvo un poco. Señor Qin. Long Kun asintió levemente hacia Qin Hue. Respondió Qin Hue. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al presenciar esta escena, todos estaban alborotados. ¿Estoy viendo cosas? El elder Long Kun se dirigió a ese humano como señor Qin, exclamación de cierre. ¡Qué locura! Este mundo debe estar loco. ¿Estoy soñando? Todos no podían creer lo que veían y oían. Nunca habían pensado que el anciano de la etapa del gran vacío del 10º reino de su raza realmente se dirigiría a un humano como señor Qin. Lo más importante es que este anciano era el hijo del patriarca actual y el padre biológico de la doncella divina. Uno solo puede imaginarse lo sorprendidos que estaban estos expertos de la raza del dragón blanco.
Sin embargo, la verdad estaba justo frente a ellos y no les quedó más remedio que aceptarla. Capítulo 260. Por encima del gran vacío traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Mundo del Dragón Blanco, región central. En ese momento, los muchos expertos del mundo del Dragón Blanco en el artefacto espiritual de transporte aéreo llamado Qilin Celestial se quedaron en silencio. Estaban incomparablemente sorprendidos. Si incluso Long Kun tuvo que llamar a Qin Hue señor Qin, entonces ¿en qué reino se encontraba Qin Hue? Aunque eran arrogantes y rebeldes, no significaba que fueran idiotas. Incluso si no tenían idea, obviamente podían decir que Qin Hue era al menos un experto en la etapa del gran vacío del 10º reino. De lo contrario, con el estatus de Long Kun, ¿por qué sería tan cortés con él? Lo más importante es que, además de los pocos ancianos de alto nivel y Long Xiaoyun, la mayoría de los otros genios de la raza del dragón blanco solo estaban en el segundo o tercer reino de la gran etapa del vacío. El más fuerte entre ellos estaba solo en el cuarto reino. Enfrentarse a un experto en el 10º reino de la gran etapa del vacío no era muy diferente de las hormigas. Podían ser aplastadas hasta la muerte con un movimiento de los dedos del oponente. Después de darse cuenta de esto, nadie se atrevió a decir tonterías nunca más. Todos cerraron la boca y fingieron que nada había sucedido. N/O/Bel/B/A/Indot/C/om. No importaba dónde estuviera, la regla de respetar a los fuertes no cambiaría. Si Qin Hue fuera solo un gran sabio ordinario o un experto en la etapa del gran vacío del primer reino, entonces, incluso si fuera amigo de Long Xiaoyun, nadie lo tomaría en serio. Pero ahora, Qin Huelong no solo era amigo de Xiaoyun, sino que también era muy probable que fuera un experto en el 10º reino del gran escenario del vacío. Por lo tanto, la actitud de todos cambió de inmediato. Puede que todavía estén llenos de hostilidad hacia Qin Hue en sus corazones, pero no lo antagonizarían abiertamente como lo hicieron ahora. El anciano dragón ha llegado. Después de saludar a Qin Hue, Long Kun colocó sus manos detrás de su espalda y miró a la distancia. Mientras la palabra llegó todavía se estaba pronunciando, un aura indescriptiblemente poderosa surgió repentinamente desde el final de su campo de visión. El aura conectó los cielos y la tierra y creó innumerables fenómenos. Solo el poder remanente emitido por esta aura ya era insoportable para los expertos de la raza del dragón blanco presentes. Algunos con cultivos más bajos incluso casi se arrodillaron. Solo Qin Hue permaneció inexpresivo y sin sorprenderse. Durante el tiempo que vivió en el mundo del dragón blanco, Qin Hue ya había usado su sentido espiritual para escanear todo el mundo del dragón blanco varias veces. Naturalmente, sabía que el aura frente a él provenía de un experto que había superado la etapa del gran vacío. Antes de esto, Qin Hue no conocía la identidad de la otra parte. No esperaba que fuera el anciano dragón blanco. Había algunas auras similares, pero los dueños de las auras parecían haber estado todos en reclusión. Fue precisamente gracias a estos grandes expertos que la raza del dragón blanco pudo convertirse en una de las facciones más poderosas en este vacío. Hermano. Soplaron fuertes vientos. En el momento siguiente, un anciano de cabello blanco con una aura extraordinaria apareció en el artefacto espiritual de transporte aéreo. Sus ojos eran blancos como la nieve y parecía poder ver a través del espacio. La energía espiritual circulaba entre cada uno de sus movimientos y parecía un inmortal que había descendido al mundo mortal. Hizo que los demás no pudieran evitar querer postrarse en adoración. Detrás del anciano había un círculo de luz que emitía una luz tenue. Parecía excepcionalmente sagrado. Anciano dragón. Long Kun inmediatamente dio un paso adelante y se inclinó. Anciano dragón. Los otros expertos de la raza del dragón blanco rápidamente bajaron la cabeza respetuosamente. Uno tenía que saber que este anciano frente a él era una existencia solo inferior al patriarca de la raza del dragón blanco. Su fuerza era insondable, y su poder ya había sacudido esta extensión del cielo hace decenas de miles de años. Este anciano dragón había logrado incluso cambiar la situación en un momento crítico, derrotando de frente al ejército del Salón Sagrado Marcial. Era un verdadero héroe de la raza del dragón blanco. Muchos de los genios de la raza del dragón blanco habían crecido escuchando sus historias heroicas. El anciano asintió levemente y miró a Qin Hue. Xiaoyun, ¿es este el amigo humano del que estabas hablando? Sí, abuelo dragón anciano. Al oír esto, Long Xiaoyu se puso un poco nerviosa. Tenía miedo de que el anciano actuara como su padre y atacara sin decirle una palabra. Interesante. Los ojos del anciano parpadearon y mostró una expresión de sorpresa. No podía distinguir el nivel de cultivo de Qin Hue.
El anciano no creía en absoluto que Qin Hue fuera más fuerte que él, por lo que tenía la impresión de que Qin Hue probablemente era un experto de alto nivel con algún tipo de técnica especial que pudiera ocultar su cultivo. Tío anciano dragón, tú. Al ver que el anciano permaneció en silencio durante mucho tiempo, Long Xiaoyu se preocupó aún más. Inconscientemente se paró frente a Qin Hue para evitar que atacara de repente. Aunque Qin Hue no le tenía miedo al anciano, Long Xiaoyu todavía estaba preocupado por él. Jajaja. ¿Cómo es posible que el anciano no supiera lo que Long Xiaoyu estaba pensando por su reacción? Inmediatamente sonrió y dijo: no te preocupes, Xiaoyu. Ya que es tu amigo, también es amigo de nuestra raza del dragón blanco. Mientras este joven amigo no haga nada que dañe a la raza del dragón blanco, no actuaré precipitadamente. Gracias, abuelo anciano dragón. Long Xiaoyu exhaló un suspiro de alivio. ¿Eh? Long Kun, ¿también vas a participar en la reunión del sello divino? Fue solo en ese momento que el anciano notó a Long Kun. Long Kun se preguntó si su aura era realmente tan débil. Al fin y al cabo, lo había saludado hace un momento. Yo también quiero ir a echar un vistazo. Long Kun forzó una sonrisa. El anciano miró a Long Xiaoyu y luego a Long Kun pensativamente. Está bien, es hora de irnos. Sin más dilación, el artefacto espiritual de transporte aéreo se elevó gradualmente hacia el cielo bajo las órdenes del anciano. Luego, activó un salto espacial y desapareció del mundo del dragón blanco. Como el artefacto espiritual de transporte aéreo más poderoso del mundo del dragón blanco, Celestial Qilin no solo poseía un poder destructivo aterrador, sino que también podía viajar por el espacio a voluntad. A toda velocidad, incluso los expertos comunes de Greavo y de Stage no podrían alcanzarlo. Además, el espacio interior del Qilin celestial era extremadamente grande, casi no menos que un mundo pequeño. Había todo tipo de pabellones y palacios, y era incluso más lujoso que el patio en el que Qin Hue había vivido antes. Con la velocidad del Qilin celestial, llegarían al lugar de la reunión del sello divino en aproximadamente 3 días. Todos aprovecharon este tiempo para cultivar con todas sus fuerzas y esforzarse por volverse más fuertes antes de participar en la reunión del sello divino. Para estos genios de la raza del dragón blanco, la reunión del sello divino era una oportunidad para mejorar. Si podían avanzar más o no dependería de su desempeño en la reunión del sello divino. La llamada reunión del sello divino fue en realidad una batalla entre la generación más joven de las facciones principales en este vacío. De Long Xiaoyu, Qin Hue se enteró de que la reunión del sello divino se celebraba en un continente conocido como el Reino Divino. Cada 300 años, el Reino Divino se abría y surgía una etapa del sello divino. Solo a los expertos de la etapa del Gran Vacío se les permitía entrar en ella. Si uno fuera capaz de pasar a través de capa tras capa de pruebas y ascender al altar del sello divino, entonces representaría una oportunidad de alcanzar la etapa del Dios verdadero. Por encima del escenario del Gran Vacío había 2 reinos. El escenario del Medio Dios y el escenario del Dios verdadero. El anciano de antes era un auténtico experto en el escenario Alfgod. Hasta ahora, todas las existencias que habían podido ascender al altar del sello divino se habían convertido con éxito en expertos de la etapa del Dios verdadero sin excepción, incluido el abuelo de Long Xiaoyu, el patriarca de la raza del dragón blanco. Incluso si uno no ascendiera al altar del sello divino, igualmente se beneficiaría infinitamente. Long Kun, por ejemplo, recibió grandes beneficios del altar del sello divino. En aquel entonces, debido a que su actitud era ligeramente inferior, no pudo alcanzar el altar del sello divino. Sin embargo, aún así había logrado ingresar con éxito al 10º reino de la etapa del Gran Vacío y estaba a solo un paso de convertirse en un experto de la etapa Medio Dios. Con la larga vida de la raza dragón, si Long Kun pudiera obtener una gran oportunidad en el futuro, incluso podría avanzar a la etapa del Dios verdadero. Aunque las posibilidades de que esto sucediera eran muy escasas. Long Xiaoyu era la persona con mayores posibilidades de ascender al altar del sello divino entre la generación más joven de las diversas facciones grandes. Fue precisamente por eso que el Salón Divino Marcial había pensado en formas de asesinarla e incluso se confabuló con los ancianos de la raza del dragón blanco. Desafortunadamente, todos sus planes fueron destruidos por Qin Hue.